Bienvenidos a este episodio que lleva por nombre Reformas Educativas en México, Historia, Contexto y Perspectivas. A través de los próximos minutos recorreremos el largo camino que ha seguido el sistema educativo en nuestro país, marcado por profundas transformaciones, debates ideológicos, tensiones sociales y decisiones políticas que han dejado huella en generaciones enteras. Más allá de las cifras y los decretos, la historia educativa de México refleja los anhelos y contradicciones de un país en constante búsqueda de justicia, equidad y desarrollo. En esta cápsula no solo haremos una revisión cronológica de las reformas, sino que también reflexionaremos sobre sus impactos, las condiciones en que se gestaron y los actores que las impulsaron o resistieron. Desde la fundación de la SEP hasta el actual modelo de la nueva escuela mexicana, abordaremos no solo las estructuras académicas y administrativas, sino también las vivencias del magisterio, el papel de los sindicatos y la voz del estudiantado, que en muchos momentos ha sido protagonista del cambio. En 1921, en un México aún marcado por las secuelas de la Revolución, se crea la Secretaría de Educación Pública, la actual SEP, encabezada por José Vasconcelos. Esta institución se concibe como un proyecto civilizatorio para un país profundamente desigual y rural. Vasconcelos promovió una educación integral que combinara la alfabetización con la formación estética y espiritual. Se impulsaron las misiones culturales que llevaban educación, arte y salud a las zonas más marginadas y se distribuyeron libros de lectura en español y lenguas indígenas. El enfoque era profundamente humanista, basado en la idea de que la educación debía dar sentido y alma a la vida nacional. En este mismo periodo se fundan o fortalecen instituciones fundamentales como la Universidad Nacional Autónoma de México, que se convierte en baluarte del pensamiento crítico y científico del país. Esta primera etapa sienta las bases del sistema educativo mexicano como un proyecto nacionalista y transformador, aunque todavía limitado en cobertura y recursos. La educación comienza a institucionalizarse como un derecho, aunque todavía distante, para una buena parte de la población campesina. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se establece un cambio radical en el enfoque educativo al reformarse el artículo 3 constitucional para dar paso a la educación socialista. Esta no se limitaba a la instrucción académica, sino que pretendía formar ciudadanos conscientes, solidarios y capaces de transformar su realidad social. El Estado asumía un papel activo en la formación ideológica del pueblo, lo cual provocó fuertes reacciones por parte de sectores conservadores, particularmente la Iglesia. En este contexto también se fortalece el sistema de escuelas normales, especialmente las normales rurales, concebidas como centros formadores de docentes con un enfoque crítico, comunitario y popular. Estas escuelas fueron semilleros de liderazgo social y muchas décadas después se convirtieron en actores clave en los movimientos magisteriales. La reforma socialista, aunque breve en términos históricos, dejó una impronta duradera. Posicionó a la educación como herramienta para la transformación social y evidenció el conflicto latente entre los distintos proyectos de nación que coexistían en el México postrevolucionario. La transición del gobierno de Manuel Ávila Camacho al de Miguel Alemán Valdés en 1946 marcó el paso de las presidencias militares a una etapa de civilismo y modernización institucional. Bajo Ávila Camacho se retiró el enfoque socialista y se instauró una educación de corte humanista enfocada en la unidad nacional y el desarrollo científico, como lo exigía el contexto de su sexenio que vio el desarrollo y culminación de la Segunda Guerra Mundial. El Estado buscó conciliar con sectores conservadores y sentar las bases para una educación más técnica y menos ideológica. Con Miguel Alemán se inaugura una etapa de fuerte impulso a la educación superior. Uno de sus legados más visibles fue la construcción de Ciudad Universitaria, inaugurada en 1954, que consolidó a la UNAM como un símbolo del conocimiento y del México moderno. Este periodo también estuvo marcado por la expansión del aparato burocrático educativo, el fortalecimiento del aparato estatal y la consolidación de nuevas instituciones. La educación comenzó a concebirse también como un motor del desarrollo económico, abriendo paso a una planificación educativa más ligada al crecimiento industrial y urbano del país. La década de 1960 y los años posteriores estuvieron marcados por una expansión significativa del sistema educativo, en especial en lo referente a la educación técnica y tecnológica.
Con Adolfo López Mateos se funda la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la DGETI, dando paso a una red de escuelas orientadas a la formación de técnicos medios. Esta expansión responde a la necesidad de preparar mano de obra calificada para un país que comenzaba a industrializarse aceleradamente. Durante el sexenio de Luis Echeverría, esta tendencia se intensifica con la planeación del CONALEP, que sería fundado en 1978. También se multiplican los institutos tecnológicos regionales, acercando la educación superior técnica a zonas antes marginadas. Asimismo, se consolida el subsistema de secundarias técnicas como opción educativa para adolescentes con una fuerte orientación hacia oficios y habilidades prácticas. Este periodo refleja una creciente vinculación entre el sistema educativo y el modelo económico de sustitución de importaciones, aunque también mostró las tensiones entre el acceso masivo a la educación y la calidad de los aprendizajes. Antes del estallido del movimiento de 1968 en la Ciudad de México, ya se vislumbraban signos de descontento juvenil universitario en distintas regiones del país. En 1963, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo protagonizaron protestas por la democratización universitaria, siendo reprimidos por las autoridades estatales. En 1965, en la Universidad de Sonora, se repitieron tensiones similares. Estas manifestaciones, aunque poco conocidas a nivel nacional, revelaban un creciente malestar por el autoritarismo institucional, la falta de participación estudiantil y la politización de las autoridades universitarias. En muchas ocasiones, las protestas terminaban en clausura de instituciones, detenciones arbitrarias o intervención policial. Estos antecedentes muestran que el movimiento del 68 no surgió espontáneamente, sino que fue producto de una acumulación de agravios, experiencias depresivas y una creciente conciencia crítica por parte de la juventud universitaria. El ambiente internacional, con las luchas por los derechos civiles y los movimientos de liberación, también influyó en el despertar político de los jóvenes mexicanos. El movimiento estudiantil de 1968 se convirtió en un punto de inflexión para la historia social y política de México. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones comenzaron a organizarse en torno a demandas claras: libertad de expresión, eliminación de cuerpos represivos como los granaderos, democratización del sistema educativo y cese a la represión. Se creó el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, una estructura inédita por su carácter democrático, incluyente y representativo. El movimiento creció en simpatía popular, sumando a obreros, intelectuales y otros sectores sociales. La respuesta del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue progresivamente más violenta. La masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, perpetrada por el Ejército y el Batallón Olimpia, marcó a una generación. Las consecuencias fueron más allá del luto. Se rompió el pacto tácito entre juventud y Estado, se desveló el autoritarismo estructural del régimen y se consolidó la conciencia crítica en buena parte de la sociedad. La educación desde entonces no pudo desvincularse del anhelo de transformación democrática. A inicios de los años 80, los países más representativos y miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, particularmente Estados Unidos, se dieron cuenta de que los jóvenes egresados de los niveles de preparatoria o media superior no contaban con las habilidades necesarias para desempeñar sus empleos adecuadamente, lo que implicaba la inversión de programas de capacitación que se suponía ya eran cubiertos por las instituciones educativas. Esto dio como resultado el planteamiento de nuevas prácticas educativas que darían pie al modelo de competencias. En el caso particular de México, la reforma educativa de 1992 representó un giro trascendental en la administración del sistema educativo nacional. Promovida por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, esta reforma se concretó a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y tuvo como eje principal la descentralización. Este proceso consistió en la transferencia de la gestión educativa de la Federación a los gobiernos estatales, lo cual implicó una reconfiguración profunda de las responsabilidades administrativas y operativas del sistema escolar. Aunque en el discurso se prometía mayor eficiencia, pertinencia local y participación ciudadana, en la práctica esta descentralización generó múltiples tensiones entre los niveles de gobierno, sindicatos y comunidades escolares. Se pretendía modernizar la infraestructura, mejorar la calidad de los contenidos curriculares y profesionalizar a los docentes, pero también se evidenció una tendencia creciente hacia la tecnocratización del sistema educativo, en concordancia con el modelo neoliberal dominante.
La reforma fue, además, el inicio de una etapa de políticas educativas orientadas por estándares y evaluaciones, donde el enfoque de derechos y de identidad, tanto individual como colectiva, comenzó a ceder ante la lógica de la eficiencia y la mano cualificada. En los años posteriores, especialmente durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se consolidó un nuevo paradigma, el modelo por competencias. Esta propuesta pedagógica, impulsada también por organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO, planteaba que los aprendizajes debían estar orientados al desarrollo de habilidades transferibles y funcionales para la vida y el trabajo. En este marco, se reformaron los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, estructurando los contenidos en torno a competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Paralelamente, se establecieron instrumentos de evaluación estandarizada como el LACE y posteriormente Planea, que pretendían medir el logro académico a gran escala. Este modelo fue recibido con entusiasmo por sectores técnicos y empresariales, pero también con escepticismo por parte de docentes y académicos críticos, quienes advertían una reducción del conocimiento a parámetros cuantificables. La escuela comenzaba a ser vista como una unidad productiva de resultados y el aula como un espacio de rendimiento medible. Aunque hubo avances en cobertura y sistematización, también se gestó un ambiente de presión sobre el magisterio y una progresiva pérdida de sentido humanista en el proceso educativo. La reforma educativa de 2013, implementada bajo la administración de Enrique Peña Nieto, profundizó aún más esta lógica tecnocrática y evaluativa. Se modificó el artículo 3 constitucional para establecer que el ingreso, permanencia y promoción del personal docente se realizarían exclusivamente a través de mecanismos de evaluación. Se creó el Servicio Profesional Docente y se fortaleció el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, dotándolo de mayor autonomía. El discurso gubernamental hablaba de calidad educativa, profesionalización docente y transparencia. Sin embargo, en la práctica, la reforma fue percibida por amplios sectores del magisterio como una política punitiva, que invisibilizaba las condiciones reales de trabajo y formación del profesorado. Las protestas encabezadas por la CENTE en varios estados, con paros, marchas y bloqueos, evidenciaron un profundo descontento social. Esta reforma no solo fracturó la relación entre gobierno y magisterio, sino que también profundizó la brecha entre el discurso de la calidad y la realidad cotidiana de las escuelas públicas. A pesar de su aparente racionalidad técnica, la reforma de 2013 terminó por politizar aún más el debate educativo en el país. No se puede entender la historia educativa de México sin analizar el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y su contraparte crítica, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. El CENTE, fundado en 1943, ha sido uno de los sindicatos más grandes de América Latina y un actor político de gran relevancia. Durante décadas operó en estrecha vinculación con el régimen priista, funcionando como una estructura corporativa que garantizaba control y estabilidad política en el sistema educativo. Sin embargo, su burocratización y vínculos con el poder provocaron el surgimiento de movimientos disidentes, entre los cuales destaca la CENTE, nacida en 1979 como una corriente crítica y democrática del magisterio. La CENTE, con fuerte presencia en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, ha jugado un papel clave en la resistencia a las reformas neoliberales, movilizando a miles de docentes en defensa de la educación pública y los derechos laborales. A lo largo del tiempo, ambas organizaciones han encarnado modelos contrapuestos de sindicalismo, uno institucionalizado y negociador, otro combativo y autónomo. Las tensiones entre estos sectores reflejan también los conflictos ideológicos sobre el tipo de escuela y de sociedad que se busca construir en México. Con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, se impulsa un nuevo modelo educativo denominado Nueva Escuela Mexicana, NEM, presentado como una ruptura con la lógica de las reformas anteriores. Esta propuesta, incluida en la reforma constitucional de 2019, recupera un enfoque humanista, comunitario e intercultural. La NEM busca formar ciudadanos solidarios, críticos, conscientes de su entorno y comprometidos con la transformación social. Se abandona el paradigma tecnocrático de la evaluación estandarizada y se plantea un currículo basado en campos formativos, proyectos interdisciplinarios y vinculación territorial. El docente vuelve a ser concebido como agente transformador y no solo como ejecutor de estándares. La NEM también incorpora ejes transversales como inclusión, igualdad de género, pensamiento crítico y cuidado del medio ambiente.
Aunque su implementación enfrenta desafíos importantes como la formación docente, la infraestructura y la resistencia institucional, representa una apuesta por recuperar el sentido social de la educación. En contraste con el modelo por competencias centrado en el individuo y la empleabilidad, la NEM se orienta hacia la colectividad, el arraigo comunitario y la justicia educativa. Queda pendiente evaluar su efectividad real, pero sin duda marca un cambio discursivo y filosófico profundo. A lo largo de este recorrido hemos podido constatar que las reformas educativas en México no han sido únicamente ajustes técnicos al sistema escolar, sino expresiones de los grandes debates que atraviesan nuestra sociedad: el papel del Estado, los derechos sociales, la función del conocimiento y la democratización de la vida pública. Desde el proyecto civilizatorio de Vasconcelos hasta la propuesta comunitaria de la NEM, cada reforma ha encarnado una visión distinta del país. Algunas han privilegiado el control y la eficiencia, otras la equidad y la justicia social. Todas, en mayor o menor medida, han dejado huella. Hoy más que nunca necesitamos un sistema educativo que dialogue con su historia, que reconozca las voces del magisterio y del estudiantado y que contribuya genuinamente a la construcción de un país más justo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Que este viaje nos sirva para seguir pensando, cuestionando y, sobre todo, construyendo educación con sentido humano.